Yo voy a tomar un tema que hace más que a la vida nuestra cotidiana, hace a la preocupación de todos nosotros como ciudadanos de este mundo. Algunos creen o dicen de que esto que nos pasa, y nos pasan muchas cosas, se debe al problema de la globalización, sin pensar que el problema de la globalización... Yo se lo sostengo. Que el problema de la globalización viene de mucho antes, porque Colón llegó a América detrás de la búsqueda de las especies, es decir, vino buscando comida. Las migraciones de las que somos muchos de nosotros hijos, ¿no es cierto?, migración interna o externa, son también producto de la búsqueda de comida y de mejores condiciones de vida y de trabajo, indudablemente. Y por supuesto que las migraciones se dieron a lo largo de la historia de la humanidad de distintas maneras y en distintas condiciones. Los que llegaron a fundar lo que hoy se llama Estados Unidos, Norteamérica, llegaron en condiciones mucho más favorables que los que llegaron a poblar nuestros países. Algunos llegaron con familia, con tierra, con enseres, con bolsas de semillas y con la propiedad de las 50 hectáreas que les dieron cuando llegaron a Estados Unidos. En condiciones mucho más difíciles llegaron nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Cuando llega Colón, llega con una población sin mujeres, ¿no es cierto?, sin las mujeres. Y acá un poco vamos a tener que volver la rueda de la historia, empezar a pensar qué pasó con las mujeres. Las que quedaron allá y las que tomaron acá. Entonces, somos productos de todo esto y de la historia toda de la alimentación está vinculada a la historia de la alimentación. Y hoy mismo cuando hablamos de la gran crisis económica del año pasado, de las crisis anteriores y de las que se van a volver a producir indudablemente, porque en la medida que esta producción y apropiación salvaje de nuestros recursos se siga produciendo, vamos a seguir sufriendo estas crisis. Y se habla y se dice que esta es una crisis financiera, económica, energética y al final alimentaria. Y yo me permito decir que el tema de la alimentación atraviesa todas estas. Porque cuando hablamos de la crisis energética estamos pensando en alimentos que atraviesan el planeta de una punta a la otra y que para ese traslado de una punta a la otra necesitan energía y necesitan combustible. Y entonces se producen algunas cosas, y viendo el tema de la encuesta que me recordó tanto los dos médicos que me precedieron, uno se pone a pensar, ¿qué es lo que comemos? ¿Y qué es si lo que está a nuestra disposición está alrededor nuestro o viene desde lejos? Y lo digo porque en un encuentro de colegas que hacen educación alimentaria en el NOA precisamente, ellas desarrollan el 16 de octubre, que es el Día Mundial de la Alimentación, las ferias saludables. Y yo veía que las muchachas y colegas de Jujuy ponían en la feria como para motivar el consumo de mayor cantidad de frutas, que es lo que estamos, frutas y verduras frescas, que es lo que carece nuestra alimentación en este momento, y no por casualidad, está inducida también eso, y ponían las montañas de manzanas y de esperas que venían de Río Negro, y que tienen que recorrer 2.000, 3.000 kilómetros para llegar a la mesa del jujeño, o del salteño, en este caso. Y yo acababa de venir de visitar a mi nieto y celebrar mi bisnieto, mi primer bisnieto, de Europa. ¿Qué me encontré? Me encontré con que fui a Londres, que fui a París, que fui a Italia, y en todos los mercados había las torres de granada, de higos, de moras y de tunas. Yo vengo de Santiago del Estero y me había hecho bolsa los dedos tratando de juntar las tunas que jugábamos y que buscábamos entre chicos, o esperando que mi padre o mi tío me alzara para arrancar los higos, ¿no es cierto? O de lavar las veredas porque nos ensuciaban las moras. Y resulta que cuando de pronto hacemos unas encuestas, y esto lo veía con las colegas jóvenes,
me decían, no comen fruta. ¿Vos le preguntaste qué fruta? Porque mirá, yo vengo de caminar por acá y vi que está lleno de higueras. Y vi a los loros en Tucumán comiéndose la chirimoya. Vos le preguntaste porque para nosotros el higo que está en el patio de mi casa no es la fruta es la que fui a comprar a la verdulería. Y es la manzana o la pera que cuesta mucho y cuesta cada vez más. Y entonces decimos que tenemos que modificar nuestras pautas de alimentación y ir a las pautas de alimentación saludable. Y entonces en la Argentina, donde somos comedores de carne, donde tenemos anemia, contradicciones que tenemos, ¿no es cierto? La riqueza de la carne es la que nos provee hierro, carne y huevo. Y entonces comamos menos carne, gracias al precio, entre comillas, de 70 kilos por habitante y por año que estamos consumiendo, hemos bajado y ya somos el segundo país, nos ganó Uruguay, y estamos en 52 kilos por habitante y por año. Alguien se queda con mi bife, no cabe ninguna duda, ¿no es cierto? Hablamos de carne. ¿Y esto por qué? Y porque le pusieron un precio inaccesible que no está de acuerdo con el nivel de los salarios del común de la gente. ¿Y por qué la vamos a reemplazar? Ah, no, la reemplazamos, hay que comer más verdura y más fruta. 14 pesos kilo de zapallito. ¿Ah? ¿Y cuánto cuesta la lechuga? ¿Y cuánto cuesta el tomate? Ah, depende de las variaciones estacionales, ¿no es cierto? Yo creo que en esta conversación que tenemos que hacer, vamos a ver quiénes son los responsables y cuánto tenemos que modificar para cambiar estas relaciones nuestras con las pautas de alimentación saludable. Entonces decimos que esta imagen que yo les muestro pertenece al Ecuador. El Ecuador ha incorporado en su constitución el derecho, no solamente la alimentación como tenemos nosotros como derecho en nuestra constitución, en el artículo 14 bis, sino el derecho a la soberanía y a la seguridad alimentaria. Este es el afiche, tiene a los costados, yo extraje solamente la imagen, que está también en este folleto que hemos puesto ahí, que además el niño en brazos se dieron cuenta que no es rubio ni de ojos azules, ¿no? Es un niño americano. Esta dice en un lado que es la comida chatarra y en otro qué es lo que tenemos que comer. Y dice la consigna que me apasionó, coma sano, seguro y soberano. Y de esto entonces un poco es lo que vamos a hablar acá. Entonces vemos que el enfoque que tenemos que dar sobre seguridad, sobre soberanía. Y entonces para nosotros, decimos los habitantes del mundo, el desarrollo está unido al concepto de solidaridad, de igualdad y de distribución equitativa de la riqueza. Si algo saludo es estar en esta casa, en estar formando parte de las legiones de ciudadanos que luchamos desde hace tantos años por la distribución equitativa de la riqueza. Y es también riqueza de conocimiento. Y capacitar en un sindicato a sus afiliados para que se posicionen y que comprendan mejor la tarea tan importante que realiza, me parece que es también distribución equitativa de la riqueza. Por eso yo aplaudo y saludo estas reuniones. Pero resulta que vienen los otros, aquellos que se apropian de la riqueza y que tienen otro proceso, otra comprensión del problema de desarrollo. Y es la apropiación de los bienes que cada uno de nuestros países tiene y dispone. Y entonces así vamos a lo que es y significó durante muchísimo tiempo la concepción de qué es comer, que todos podamos comer. Tuve la suerte en el 96 de participar en la Cumbre Mundial de la Alimentación y allá apareció este nuevo concepto de soberanía alimentaria. Pero es que hasta ese momento decíamos que para comer todos bien teníamos que producir más. Hoy, después de esta crisis, volvemos a decir lo mismo, hay que producir más. No es cierto, sobran alimentos en el mundo, si los sabemos distribuir, porque algunos se mueren de ricos y otros se mueren de pobres. Unos se mueren por obesidad
y otros se mueren por desnutrición. Y en ese momento se firmó el compromiso de llegar al 2015 a disminuir el 50% de los desnutridos del mundo, que en ese momento eran y hambrientos de 800 millones, y hemos llegado a pocos años de cumplir la meta y hoy somos más de 1.000 millones. ¿Y eso por qué? Amartya Sen nos lo dice, no depende de la producción, no depende de la disponibilidad. Si hay algo que nosotros tenemos en este país, es disponibilidad de alimentos. ¿Y de qué depende? Depende, dice bien Amartya Sen, si es que se ve, del precio de los alimentos, fundamentalmente, del pleno empleo, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, pleno empleo y salarios dignos, es decir, accesibilidad a los alimentos. El acceso a los alimentos es lo que está cuestionado. Y está cuestionado, y nos ha pasado 2001 y 2002, ¿cómo vemos la crisis? Fue en el momento en que no tuvimos empleo, que no tuvimos salario y que no tuvimos acceso y precios dignos, tuvimos inflación, simultáneamente con esto, es que no tuvimos acceso a la alimentación. Y por eso mostramos esto que mostramos de Haití, que esta imagen que es de la FAO es previa a la del terremoto, y la que está elaborando la mujer haitiana ahí son las tortillas. La tortilla es la base, como en México, la alimentación de los haitianos, pero son tortillas de barro, queridos amigos, no hay con qué hacer la tortilla. Imagínense cómo se agravó con el problema del terremoto.